Hare Krishna, muchas gracias por venir. ¿Quiénes vienen por primera vez? A ver, Marina, Mar, Inma, ¿primera vez? Sí. Bien, bienvenida. Ha venido otras veces ya, ¿no? Sí, ya es viejo amigo. Que los demás conozco a todos. ¿Y su nombre? Marina. Marina también. Ella también estaba. Sí. Sí, estaba, me recuerdo, pero no acordaba el nombre. Tienen muchas marinas, ¿no? Sí. De Ucrania y mar. Estamos en Almería, en la costa. Muy bien, pues el tema de la conferencia de hoy es el estrés, el propósito en la vida, la paz interior desde la perspectiva del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, por si alguien no está familiarizado, es el yoga de la devoción. No solamente de la devoción, sería la traducción más completa que yo he encontrado del término Bhakti, es servicio devocional. Porque integra el feeling, el sentimiento, y también la acción viva. Y de los textos principales del Bhakti Yoga, es uno de los grandes clásicos del yoga, encontramos el Bhagavad Gita. ¿Le suena el Bhagavad Gita? ¿Sí? El Bhagavad Gita es uno de los textos principales de la sabiduría de los Vedas y se trata de una conversación existencial que tiene lugar hace 5.000 años en el lugar sagrado de Kurukshetra, en la India. Y Krishna, reconocido dentro de la tradición vaishnavita como la divinidad descendida, explica el conocimiento de la vida a su amigo y discípulo Arjuna. Arjuna, digamos que nos representa a todos los seres humanos que vivimos en este mundo y que muchas veces no sabemos muy bien de qué va la vida. Estamos a tientas, por no decir a oscuras, ¿verdad? Muchas veces vamos caminando la vida según cómo va fluyendo y de acuerdo a nuestro destino. A veces la vida es muy dura, a veces es dura o a veces es menos dura. La vida material en sí misma, digamos, el que le va bien es que es menos dura. A veces se compara la felicidad material a la persona que tiene unos zapatos muy apretados y que ya no aguanta más y llega a casa, se los quita, estira los pies, qué feliz que soy. Pero eso no es felicidad, sino simplemente es liberarse del sufrimiento. Bien, vamos entonces al tema de la conferencia. Un poco he contextualizado el Bhakti Yoga y el texto principal de enseñanza básica sobre este yoga tan importante. En realidad el yoga es un camino que tiene muchas partes y Bhakti sería la culminación, cuando la persona aprende a vivir desde el amor en el sentido más puro de la expresión. En el mundo material, el amor está teñido por diferentes máscaras y coberturas superfluas. Muchas veces el amor se entiende como... En realidad es como, casi hoy en día, viene a ser como un negocio. Que eso no es amor, si es negocio no es amor. Es decir, te amo porque tú me das
y tan pronto como no me das lo que yo quiero, ya no te amo. Eso no es amor, eso es negocio, ¿verdad? Es más o menos, y es el amor de los mortales que tiende, por muy romántico que lo pintemos, muchas veces termina en ese tipo de percepción o de sentimiento. Por eso muchas veces en el mundo material vemos que lo que parece, digamos, un amor muy intenso se convierte en odio. ¿Cómo puede ser? Un amor intenso se convierte en odio. A veces las relaciones humanas, quizás en las relaciones de pareja, se puede ver más porque se viven con mayor intensidad. Muchas veces terminan en situaciones terribles de violencia o hasta de muertes a veces. Es algo tremendo. No creo que España sea el único país que sufre esta problemática, aunque se habla mucho de ello, la problemática de la violencia doméstica. Y esa sería, por ejemplo, una de las causas de estrés que encontramos en la vida. Violencia en las relaciones. Bien, vamos un poquito a reflexionar sobre el estrés. A ver, ¿cómo definiríais el estrés? ¿Qué entendéis por estrés? Cualquier situación que nos enfrente hacia un desafío. Bien. Nos genera incertidumbre, estrés, ¿no? Incomodidad. Bien. Buena reflexión, gracias. ¿Otras reflexiones? Cualquier situación que te lleve al estado extremo de nerviosismo, de El ansiedad, de preocupación, de Ansiedad, preocupación, nerviosismo. ¿no? Cualquier situación que tengas que hacer en la vida, ¿no? Que no seas capaz de en un momento dado saber canalizarla, digo. Sí, está muy relacionado cuando hay desafíos que afrontamos en la vida, nos ponemos nerviosos, inquietos, Sí. dependiendo de la naturaleza psicofísica que tengamos, reaccionamos de una manera o de otra, pero se crea esa tensión, digamos, que no necesariamente en un cierto grado no es mala, es funcional, es parte de la vida en este mundo. Algunos estudiosos del tema del estrés han dicho que es parte de la ley de la supervivencia. Como por ejemplo, cuando vemos a un pájaro comer en la calle, ¿cómo comen los pájaros? Sí. Están comiendo, pero como con 8 ojos mirando. Cuidado que es muy típico en los animales, en ciertos animales. En los pájaros se ve de una forma más viva. Entonces, esa búsqueda de la supervivencia, porque siempre hay peligros, nos genera estrés. Es algo natural. Luego también está el estrés que viene generado por experiencias del pasado. Los profesionales le llaman estrés postraumático. ¿Habéis oído hablar del estrés postraumático? Una persona tiene una experiencia muy fuerte en su vida, muchas veces en la niñez, son las que más marcan, pero no son exclusivas, también experiencias en edades más avanzadas y son muy fuertes, nos pueden marcar cómo reaccionamos ante algo. Nuestro maestro espiritual en esta comunidad de Bhakti Yogis,
pertenezco a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, también conocido como Hare Krishna. Swami Prabhupada, que trajo este mensaje del Bhakti Yoga a Occidente, contaba la historia de una vaca que estaba en un pajar, se prendió fuego y fue salvada, la rescataron a tiempo, pero siempre que veía algo de color anaranjado o rojo, como el fuego, la vaca entraba en pánico. Eso sería un estrés postraumático en un alma con un cuerpo de animal. Entonces ese estrés postraumático nos pasa a los humanos. A veces tenemos fobias, ¿verdad? Sí. No voy a pedir aquí una confesión de fobias, pero yo recuerdo una vez que estaba en un centro que tenemos en Madrid y fuimos a hablar con la vecina del cuarto piso porque era la directora de la comunidad. Estábamos conversando muy tranquilos sobre temas de la comunidad, de la escalera, de cosas que había que arreglar, un presupuesto que había que hacer, todo bien, todo. De repente apareció un insecto, no sé si era un insecto, una cucaracha o un tipo de... una araña, y la señora casi se sube a la mesa, o sea, yo me quedé impactado porque puso una cara de asco y de dolor, como que y yo pensé, digo, pues es una arañita que no hace nada, ¿no? Somos yogis, las arañas son también almas que tienen un cuerpecito un poco distinto y normalmente no pican, no es una de estas, ¿cómo le llaman? Tarántulas. No es una tarántula, pensé yo. Comen los mosquitos, además. Era una araña simple, pero por algún motivo tenía fobia. De esta vida, de una vida anterior, hay otros que tienen fobias a los roedores. ¿Roedores? Ratones. Ratón. Ratones, ratas. ¿Verdad? Y no puede ser también que tengas una madre que cuando ve una araña y tú eres pequeñito, se ponga como loca, y tú pilles ese terror también, que no tengas por qué ser de otras vidas, sino de... Que nos lo que pasa. te lo hayan enseñado tu madre a chillar. Puede ser también. Puede ser, ¿no? Muchas veces lo heredamos de la familia, De la ¿sí? familia, o quien Como vamos. que esto lo estudian mucho en las escuelas de counseling. Hay como 3 tradiciones principales y una de ellas es la de tradiciones de familia. Son como 3 líneas principales de aproximación. Y la de tradiciones de familia es muy considerada en el counseling. ¿Qué es lo que ha pasado en generaciones previas a la persona para poder identificar en qué punto está la persona? Y en un contexto más contemporáneo tenemos las constelaciones de familia de Bert Hellinger, que es un tipo de terapia muy particular. Este terapeuta alemán había sido sacerdote jesuita, parece luego se casó y se metió mucho en este mundo de las constelaciones de familia. Y descubrió que había como él lo explicó como una ley universal de lealtad a los ancestros. Que si los ancestros tienen alguna carga que llevaban a cuestas, a veces ni siquiera suya, la traen de otro ancestro, que el que viene después, el hijo, el nieto, también lo asume inconscientemente por lealtad a la persona. Es la epigenética. Eso lo estudia la epigenética. Epigenética. Ajá. Son Bruce Lipton, un gran biólogo, basa todas sus tesis, trabaja mucho estos conceptos de la epigenética y estos mismos conceptos, ¿no? Como
patrones de nuestro tatarabuelo o tatarabuelo, que sea, podemos estar repitiendo, y va conectado con las constelaciones familiares también, obviamente. No vamos a entrar en detalle en ese tema, pero son fenómenos que están ahí en la naturaleza. Entonces muchas veces el estrés, en un sentido, no es nuestro, en un sentido. Es nuestro porque nuestro karma está ahí, es decir, nuestros actos, según el Bhagavad Gita, nuestras acciones de vidas pasadas nos llevan a nacer en una familia en particular, en un entorno específico, en un periodo histórico particular, donde ocurren cosas que nos afectan de una manera u otra. Ocurren a veces catástrofes, guerras, crisis económicas, situaciones que están ahí que hacen que tengamos que modificar nuestro estilo de vida o ajustarnos, incluso si lo queremos mantener, tenemos que ajustarlo de una manera u otra. Todas estas cosas generan estrés. Hay un estrés que los especialistas llaman un estrés agudo, cuando se considera problemático, cuando es más de lo normal. Porque si alguien tiene un poco de estrés, si no tienes un poco de estrés en este mundo, no se puede sobrevivir. Es ley de vida. Algo de estrés tiene que haber para que se mueva. Si no, si uno se va al Caribe y está el hombre o la mujer en la tumbona, tiene que haber algo que lo mueva. Hambre no te levantes ni de la cama. Tiene que haber algo que mueva a la persona a hacer algo, tiene que haber algo de estrés. Pero cuando se hace demasiado intenso, eso significa cuando los desafíos, el sufrimiento es demasiado fuerte, entonces se trataría de un estrés agudo. Y peor aún es cuando se vuelve crónico, cuando la persona vive en estrés continuo. ¿Y qué implica eso? Pues que la persona ya no puede dormir por la noche. Es un fenómeno muy típico de la sociedad contemporánea. Depresión. Lleva a la depresión. Lleva a la depresión también, pero el no dormir es, gracias a Dios, y que sea por muchos años, no he tenido esa experiencia mucho de no poder dormir, pero a lo mejor alguna vez que estoy unas horas sin poder dormir es una tortura, ¿verdad? Sí. Cuando no puedes, por la razón que sea, no puedes dormir, es una tortura. ¿Qué decir si tienes eso varios días? Recuerdo un amigo me comentaba, hace poco pasó la causa externa, tampoco bien a algún problema familiar fuerte que tuvo y que luego hubo algo que le recordaba ese problema y le creó una situación de no poder dormir. Y tuvo que pedir la baja en el trabajo porque no podía funcionar. Iba a trabajar, claro, estaba agotado, con la mente, con un estrés crónico tremendo y no podía estar funcionando. Y hoy en día, ¿cómo lo resuelve la sociedad moderna? O lo trata de resolver con pastillas. Y a veces dejando a la persona medio zombie, que al final ya hablas con la persona, ya no estás, casi que dices, no estás hablando con un ser humano casi, ¿no? La pastilla te deja ya, te limita tus facultades naturales. Bien, así que, ¿cómo se percibe el estrés desde la perspectiva del Bhakti Yoga?
se percibe de que en realidad el estrés proviene del ego material. Cuanto más una persona se identifica con la materia en la que habitamos ahora y con sus circunstancias, con su entorno material, más estrés experimenta. Cuanto más la persona aprende a ver la diferencia entre su ser eterno y lo que pasa en este mundo, que es más o menos como un sueño en estado de vigilia, pero desde el punto de vista del alma, muchos textos de sabiduría y muchos maestros lo han explicado como un sueño. Cuanto más puede desapegarse, más tranquila está. Y de hecho toda la práctica yógica en cualquiera de las escuelas lo que busca es a conectarnos con nuestro propio ser, con el ser eterno. En los Vedas se habla de que tiene 3 características vibrantes, especiales. Sat Chit Ananda en la lengua sánscrita. Sat significa eterno o atemporal, ni nace ni muere. Chit significa consciente, despierto, sabio. Y Ananda significa dichoso, lleno de felicidad que va a más. Y eso, según las enseñanzas del Bhagavad Gita y de otros textos similares de sabiduría, solamente puede conseguirse cuando despertamos a nuestra identidad real. Esa identidad eterna, distinta de la materia. La materia digamos, constitución es temporal. Existe un nacimiento, crecimiento, se sostiene por un tiempo, genera hijos en los humanos o subproductos, genera algunos vástagos de una manera o de otra, según el tipo de materia que sea, se va deteriorando y muere, o se transforma, como la ley de Newton, que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso ocurre en la física, son leyes de la física material. Pero por encima, el Bhagavad Gita nos informa que por encima de la materia existe la energía, una energía trascendental en el sentido más profundo de la expresión. Es decir, que está más allá de las leyes físicas del mundo de los mortales que estamos habitando. Nosotros ahora nos sentimos seres mortales o sabemos que somos mortales, pero pensamos que no vamos a morir porque en realidad somos inmortales. La equivocación en la ecuación es pensar que esta carcasa que llevamos puesta, esta cobertura, va a durar para siempre, o el querer prolongarla para siempre. Según los Vedas, semejante mentalidad es propia de personas ignorantes, personas necias, que creen que saben pero que no saben. Como hoy la ciencia moderna está investigando, ¿qué hacen los millonarios? Tienen mucho dinero, muchas veces a costa del prójimo, todo hay que decirlo, es una realidad triste, pero es parte del mundo material, que muchas veces el dinero, no en todos los casos, hay gente que hace dinero por buen camino y es muy generosa y ayuda al prójimo, pero hay mucha gente que a costa de pisar
al prójimo, se enriquece. Y cuando tienen tanto dinero que no saben ni lo que tienen, ¿en qué lo invierten? En pagar a científicos que busquen a pasos agigantados la fórmula de la inmortalidad. Hay laboratorios donde están investigando y luego salen políticos de los gigantes del planeta, de los estados gigantes, conversando sobre ese tema de la inmortalidad. Hace poco escuché una conversación, salieron unas noticias, y a mí me parece, yo cuando escuché aquello digo, pero ¿será posible? ¿Será posible que estas personas que tienen tanto poder en la dirección política del planeta, o parecen tener tanto poder, que digan semejantes tonterías? Uno hablaba de como que en poco tiempo íbamos a encontrar la inmortalidad, y el otro le decía, yo creo que el otro no se lo creía tanto, porque le digo, sí, la ciencia pronto conseguirá que los humanos podamos vivir 150 años. Pero incluso supongamos que sí, que se consiga, ¿no? Que antes la media que eran 50, 60 años, ahora que son 80, 90. 87 en España ahora, hemos batido el récord. Lo que pasa es que yo no sé si es una bendición o una maldición prolongar la vida, porque a veces ves a personas, no, es verdad, ves a personas ancianas que la ciencia le está manteniendo la vida con pastillas y cosas y que ya no pueden ni moverse. Ni ellos pueden moverse, ni su familia puede moverse. Y que conste que estoy en contra total de la eutanasia, pero que a veces el karma, finalmente el karma uno se lleva lo que le corresponde. Yo tengo un familiar que dice, para vivir así mejor no vivir. Prefiero morirme. Claro, para vivir fatal. ¿Verdad? Que Esto no es vida, pues mejor morirme, ¿sí? Si a mí sí me lo conceden, igual es un capricho, ¿no? Pero que si me lo conceden yo prefiero que sea repentina la muerte. Que visto y no visto. ¿No? Hay personas así, ¿no? Como que, bueno, algunos durmiendo. Yo he conocido a personas que han ido durmiendo. Como dices, bueno. Muchos. En estudios muchos cientos de miles. Cada noche se van a dormir y no despiertan por la mañana. Cientos de miles cada día. Ahora vamos a ver Anyway. el tema del propósito. Hablábamos estrés, propósito y paz interior. El propósito se relaciona con el estrés en que si la persona tiene un propósito en la vida, sea este el que sea, cuando trata de conseguirlo con su propio esfuerzo, eso genera estrés. Y es lo que en el Bhagavad Gita y otros textos de filosofía védica se llama Rajoguna o Rajas, la cualidad de la pasión. Se dice que hay 3 energías sutiles que afectan a todos los seres vivos. Una se denomina la bondad o la virtud, sattva. Otra se denomina pasión, rajas. Y otra se denomina la ignorancia o tamas. La bondad se caracteriza por la sabiduría, por la búsqueda de la verdad, la honestidad. Son características en esa línea. Cualidades que ayudan en el despertar del alma, digamos.
La pasión se caracteriza por el esfuerzo intenso. Tengo una meta material y trabajo duro para conseguirla. Y veo que, digamos que considero que yo soy la causa de los resultados de mi trabajo. Aunque en la práctica vemos que no es así. A veces hay gente que trabaja muy duro y no tiene grandes éxitos. Y otra persona trabajando menos le sale todo bien. ¿Habéis visto eso? ¿A que se da en la vida? Una persona muy competente y no le ofrecen el puesto de trabajo, y otra persona que casi poco de estudio no tiene y tiene suerte y le colocan en un buen lugar trabajando. Sí, tiene un enchufe que... Vale, aún así, pues uno tiene, otro no tiene, aunque tiene mejor estudio. Sí, así es, eso ocurre. Yo estuve interactuando bastante con académicos en el mundo de la antropología en España. Todavía interactúo, pero hubo una época que interactué muy estrechamente. Y recuerdo que había una profesora catedrática, bueno, llegó a ser catedrática, pero le costó mucho, o sea, sudó tinta, lo consiguió al final. Pero me estuvo contando cómo le habían hecho una política sucia dentro del ámbito universitario. Por lo menos así lo vivió ella. Yo no entro a valorar si su percepción coincidía con los hechos o no, pero lo que ella explicaba, en las oposiciones tenía más puntos, pero le hicieron una triquiñuela de alguna manera, con influencias, y la dejaron fuera de juego. Y para más Inri, el apellido familiar era Cátedra. Quería llegar, era profesora, doctora, pero quería llegar a ser catedrática, y la vida le ponía un impedimento tras otro. A veces rescata la naturaleza, es hasta cruel, porque parece que se burle de nosotros, ¿no? O nos pone un nombre que de alguna manera está relacionado con el propósito de vida o algo así. Finalmente lo consiguió, llegó a esa meta. Hace años que no se ve, ella debe tener su edad, ya está jubilada, sí. Si no ha partido de este mundo, porque han pasado años. Así que el propósito está muy relacionado con el estrés. El propósito si tenemos un propósito material, eso genera estrés porque siempre depende de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Normalmente tratamos de conseguirlo por nuestra propia lucha. ¿Es así o no? Es cierto que las personas que son más espirituales, más religiosas, siempre, digamos que confían, hoy en día se habla mucho de confiar en el universo. También porque la sociedad se ha vuelto un poco atea, entonces ya no quieren nombrar a Dios, entonces el universo es como más abstracto, ¿no? Pero el universo te da de todo, el universo te da una de cal y una de arena. ¿Es así o no? El universo material te da felicidad y te da tristeza también. Te da éxito y te da fracaso. Porque según la sabiduría del Bhagavad Gita, esa es la naturaleza de la materia. Es así, no tiene otra, son sus características. El placer y el dolor es propio del cuerpo material. Por ejemplo, con la boca disfrutamos del placer de comer y de gustar platos deliciosos. Pero también en la boca a veces tenemos dolor de muelas. Dios nos libre, pero
pero ocurre a veces. El mismo órgano es fruto de placer, fruto de sufrimiento. Y eso lo podéis aplicar a cada uno de los órganos. Cada uno de los sentidos, con sus respectivas funciones, nos dan alegría y nos dan sufrimientos. Por eso, en la perspectiva de la visión del Bhakti Yoga, es que el propósito de la vida debe ir más allá que simplemente tratar de disfrutar de la materia, de lo terrenal. Los placeres típicos de todos los seres vivos son el comer, el dormir, aparearse y defenderse. Son las 4 funciones. En los Vedas se dice en sánscrito Ahara, Nidra, Paya, Maitunam Cha. Ahara es comida, comer, Nidra, dormir, que es una forma también de descargar estrés, cuando duermes con que el estrés acumulado se descarga. Vaya significa miedo o la defensa. Hoy en día no paran de vendernos en los medios de información o a veces de desinformación, porque no sabes si lo que te cuentan es verdad o no, es una verdad teñida con intereses de los que la cuentan. La tienes que coger con pinzas. En los medios de información nos hablan de invertir en defensa. Lo están invirtiendo ahora los países, en Europa, en Estados Unidos, en China, los países árabes. Los africanos quizás porque no tienen, pues están rezagados, pero también tienen sus inversiones. Eso sería otra de las actividades materiales. Y Maituna se refiere a las relaciones de pareja. Esas son las 4 formas principales que crea propósito en la vida material. Pero la perspectiva del Bhakti Yoga es que no tenemos que quedarnos en esas cuestiones, que incluso los animales las hacen. Hay que ir por encima, hay que progresar más. Y el propósito de la vida debe ser un propósito tangible, que no se deteriore con el decaimiento de la materia, que nos permita incluso en circunstancias muy duras el poder estar tranquilos. Eso no es tan fácil, pero si una persona llega a un nivel de Bhakti Yoga avanzado, cualquier yogi avanzado en todo camino del yoga, puede llegar a mantener un equilibrio en situaciones extremas. Así que el propósito es muy importante. También algo a tener en cuenta, y ahora pronto abriremos el coloquio, porque tampoco para no alargar demasiado la charla. Algo a tener en cuenta es que el propósito material, por la naturaleza que tiene la física, la materia, como tiende a decaer, siempre tarde o temprano termina en frustración, con lo cual genera un estrés inevitable. Es que prácticamente es de cajón. O sea, si invierto en un saco roto, pues se me va a caer. Lo que meta en el saco roto se va a caer. ¿Verdad? Tengo la bolsa rota. Puedo meter un lingote, 1 kilo de oro que me regaló no sé quién. La gente no regala oro por ahí. Pero bueno, alguien que compró oro por la guerra y
y por lo que pueda pasar lo guardó y me regaló 1 kilo de oro. Si lo meto en un saco roto se me va a caer, por mucho oro que sea. Entonces el invertir en un propósito material es una inversión de una persona de poca experiencia o de poca sabiduría, o digamos de una experiencia mal aprovechada. Que a pesar de haber tenido tantas experiencias de que la inversión material termina no funcionando, R que R. Insistimos, no, voy a intentarlo otra vez. A ver, y no lo digo con ánimo de crítica, pero lo vemos, por ejemplo, en el mundo de las parejas, que a veces hay personas que llegan a tener 5, 6, 7 parejas distintas, me refiero una tras otra, y parece como que siempre se queda, bueno, ahora sí, ahora ya tengo experiencia, seguro que funciona, y no funciona otra vez. Ahora, otra vez lo voy a hacer mejor, porque la solución no funciona. ¿Por qué? Porque la solución no es material. Tiene que haber una transformación interior para que las cosas se transformen también por fuera. Así que el Bhakti Yoga nos enseña a vivir desde el interior, desde el ser. Y desde ahí, desde el ser, podemos también vivir en este ámbito mortal. Pero con un propósito que realmente se puede decir que tenemos el triunfo garantizado, en que las leyes espirituales llevan a eso, llevan a la victoria. Por ejemplo, en la tradición del Bhakti cantamos en el primer verso del Shikshastaka, en el Bhakti de Chaitanya, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Se alaba el canto del santo nombre, el canto de estos nombres sagrados, se llama Kirtanam, es una de las prácticas principales del Bhakti Yoga, el canto en alabanza a la divinidad, conexión con el ámbito divino a través del sonido sagrado. Y dice que Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, que este Sankirtana, esta práctica comunitaria del canto de Shri Krishna, siempre lleva Param Vijayate, a la gran victoria. No dice solamente Vijayate. Vijaya significa victoria, Param significa suprema, la victoria suprema. La victoria suprema para el alma significa salir de la ignorancia, despertar a la identidad espiritual eterna y no volver al mundo mortal después de que se acabe esta vida. O en el caso de volver para echar un cable a otros, pero no para enredarse en las complejidades de la vida de la ignorancia o la vida del karma. Y todo eso nos lleva a una paz interior increíble, y esa paz interior es la base, se llama Shanti en la lengua sánscrita, en los mantras védicos a veces se canta Om Shanti, 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 que se invoca al Supremo Om, y que haya paz, que haya paz, que haya paz, 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 paz. Esa paz, Shanti, es la base sobre la que se desarrolla el Ananda, o la felicidad, la felicidad o la dicha trascendental del ser, que no tiene límites, que va en aumento, y desde la visión del Bhakti,
esa felicidad sin límites se experimenta en conexión directa con el Supremo, a través de los métodos del Bhakti Yoga, que serían un tema de otra conferencia. No quita que podáis preguntar si lo deseáis, pero que digamos, lo que quería exponer era esto, y ahora tenemos todo un buen rato para el coloquio abierto. Preguntas que queráis hacer, cuestiones que queráis comentar, reflexiones que queráis compartir. También están diciendo muchas veces que depende cómo miras, vaso medio lleno, medio vacío. Y también se supone que dicen que la felicidad esta que yo creo que es todo lo que buscamos, depende de cómo miras las cosas. Entonces, según Bhakti Yoga, ¿cómo es realmente? ¿Podemos ser felices si cambiamos este chip de ver las cosas? O felicidad, como usted ha dicho, que percibimos que no es felicidad. Entonces, la felicidad, ¿qué es? ¿Cómo ver el vaso? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la visión o qué? Se ve una canción sobre la felicidad, ¿no? La felicidad, ta, 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 ta. Hay una canción, ¿cómo era? Me la dejo amor, hoy iba a cantar, a tu corazón, la felicidad. Yo recuerdo la escuchaba de niño. En los En 60. la radio la ponía mi madre, que en paz descanse, la ponía y o sea, cantaban esa Cantaba canción. eso. Luis Aguilé creo que la cantaba. Era que cantaba la felicidad, jajaja. ¿Quién la cantaba? Luis Aguilé la cantaba, ¿no? Puede ser. El Aguilé. Sí. José Luis Aguilé, José Luis. O Luis Aguilé. Ajá, Luis Aguilé. Luis Aguilé. ajá. Sí. Era muy gracioso. Y luego también está otra, son canciones donde lo que busca la gente, ¿no? Que tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Esa era la religiosa, la espiritual. Y el que tenga estas tres cosas puede dar gracias a Dios. Pero claro, normalmente en el mundo material es muy difícil tener esas tres cosas. Salud, dinero y amor, normalmente falla uno, falla otra. Es muy raro que una persona tenga las tres a la vez. No es lo común, porque cada persona trae su karma, trae su bagaje. Con lo cual es así, ¿no? En el plano material, de hecho en el Bhagavad Gita, Krishna dice, voy a leer ese verso, que no hemos leído ninguno, está en el capítulo 8, se titula Alcanzando el Supremo, son 18 capítulos. En la lengua sánscrita dice Mamupetya punarjanma dukkalayam shashvatam napnuvanti mahatmana samsittim paramam gataha. Y la traducción dice: después de llegar a mí, esa divinidad hablando a nosotros, a los mortales, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Y las palabras claves en este sentido, sobre la pregunta Pandava Patni Mataji, de Dukkalayam a Shashvatam, esas son sus palabras claves. Dukkalayam significa lugar de sufrimiento y Ashashvatam significa temporal. Con lo cual, la búsqueda de la felicidad a través de la materia es infructuosa o es una felicidad de quinta clase. Es una felicidad que parece muy buena, pero termina en el sufrimiento. El Bhagavad Gita habla de diferentes tipos de felicidad. Habla de la felicidad en la ignorancia, en la pasión y en la bondad.
y por encima de ellas en la trascendencia. En la ignorancia es sufrimiento de principio a final. Por ejemplo, la persona que está enganchada a una droga muy dura y prácticamente ya no es felicidad, sino que termina de meterse la droga y ya está buscando dinero para meterse más. Y tiene que pedir, robar, hacer lo que sea para conseguir lo que necesita para meterse más. Si habéis tenido cerca alguna persona adicta, en las mejores familias pasan esas cosas. Pues sabréis que eso es así. Esa sería felicidad en la ignorancia. La felicidad en la pasión, dice el Bhagavad Gita, empieza como néctar y termina como veneno. Es la felicidad material típica, que hacemos muchos planes, voy a ir aquí, voy a ir allá, haré esto, lo otro, voy a tener una familia con 6 hijos, todos van a ser number one y tal y cual. Yo qué sé, cada persona se hace sus planes. Yo recuerdo conocí a una persona, muy buena persona, pero lo cuento simplemente a modo de experiencia de la vida, que quería tener muchos hijos. Quería tener muchos, pero al final tuvo una. El marido que le dio la hija, luego decidió dedicarse a la vida homosexual, se dio cuenta que era homosexual y abandonó sus responsabilidades familiares. Luego tuvo otra pareja que se murió, no recuerdo si era accidente de coche o sea, fue materialmente un drama. Lo que había planeado y lo que fue es muy distinto. Empieza como néctar y termina como veneno. Y la felicidad en el plano de la bondad, que nos despierta hacia el ámbito divino, empieza como veneno y termina como néctar. Y en todos los caminos que nos conducen a la espiritualidad, que son serios, que son caminos de elevación, son así, que uno puede pensar, pero ¿cómo vas a estar bien haciendo esto? Este Bhakti Yoga, cantas un poco, ¿cómo te va a dar eso? Felicidad del alma. Pero lo haces y funciona. Empieza como veneno y termina como néctar. Y va a más. Entonces, claro, digamos que sí que hay que cambiar la percepción. Hay que mover la percepción desde una visión material a mirar las cosas desde el alma y desde los ojos del conocimiento, de la sabiduría. Y ahí ya cambia la cosa, ya no me importa tanto si el vaso está a mitad, bueno, está a mitad porque es que es normal que esté a mitad, que esté lleno es muy raro. Me refiero en el sentido material. Incluso si está lleno, ¿cuánto va a durar lleno? ¿Cuánto van a durar con todo que Dios les ayude? Pero ¿cuánto van a durar los líderes políticos actuales del planeta? Sean queridos o odiados. O queridos y odiados por unos y odiados por otros. Hay de todo, ¿no? Pero ¿cuánto van a durar en sus posiciones de liderazgo? Temporal. Unos pocos telediarios más. Vale, a lo mejor por mucho que incluso aunque algún político, como aquí en España, pues parece que tiene 7 vidas, como los que van a por él y que no pueden, ¿no? Que siempre encuentra la manera, sin entrar en los detalles de la política del país, pero que incluso si miramos, por ejemplo, en España, para mí eso también fue una lección. Yo vi un reportaje de cómo Francisco Franco, el caudillo, que en su época fue el caudillo, así le llamaban, yo recuerdo de niño,
salía españoles todos. Los que sois más jóvenes no lo habéis vivido eso, pero yo recuerdo, a lo mejor lo habéis visto en un reportaje, pero yo de niño lo veía en televisión, ya era viejito ya. Españoles todos, o sea, no tenía mucha energía. Pero al final, el médico personal suyo, cuando le hicieron el último intento de salvarle la vida, lo tuvieron que transportar con la alfombra de la casa, porque no tenían una camilla en el palacio, no me acuerdo qué palacio era, el del Pardo, el de la... no sé qué palacio sería. No, en el Pardo estaba, ¿no? En el palacio que estaba no tenía ni una camilla para transportarlo. Y había estado gobernando con mano firme casi 40 años. O sea que en realidad la felicidad material, debemos ser realistas que eso no es lo que da la felicidad. La naturaleza de la materia es así para todos. Sea quien seas, vas a experimentar situaciones que te van a aplaudir y todo lo máximo, aunque sea en tu casa, a veces hay quien, y si no hay quien se aplaude solo, dice, como no tengo abuela, pues me lo cuento yo, mis hazañas las cuento yo, ¿no? O sea que nos van a aplaudir o vamos también a experimentar miserias, es algo que es inevitable, seamos quien seamos. Así que sí, la transformación de la percepción, pero sobre todo una percepción desde el alma conectada, desde el alma que está despierta en el bhakti, en el servicio devocional a Krishna, a la divinidad, y que realmente vive ahí desde la conexión divina. Y ahí ya puede transformar cualquier situación. Hasta, por ejemplo, el caso de Prahlada Maharaj, que se cuenta en el Srimad Bhagavatam. Prahlada era un niño prodigio que estaba completamente entregado a la vida divina y que su padre, que envidiaba a Dios y quería matar a Dios, ese era un demonio, una persona, un demonio que quería matar a Dios. Cuando vio que su hijo era lo contrario de lo que él quería, este demonio se hizo muy poderoso, se llamaba Hiranyakashipu. Se dice que tenía control sobre el cosmos material, había adquirido poderes sobrenaturales con penitencias muy severas que realizó. Y entonces cuando vio que su hijo no cambiaba su manera de ver las cosas, porque un gran sabio, Narada, Hiranyakashipu no sabía esto, el padre, pero el sabio le había dado instrucciones al niño cuando estaba en el vientre de la madre. Le había hablado a la madre y el niño había recibido ese mensaje y nació un niño prodigio, un niño situado en la trascendencia. Y el padre lo mandó matar muchas veces y al final lo trató de matar con sus propias manos. Pero Prahlad no sintió miedo, o sea, era un niño prodigio, estaba conectado siempre. Ese sería de hecho el nombre Prahlada, Allada significa júbilo espiritual. Y pra quiere decir abundante, Prahlada. Que tiene un júbilo espiritual abundante. Estaba tan conectado con Dios que lo que le hicieran no le afectaba. Y luego después de que su padre muere, Nrsimhadev, una encarnación divina, mata al padre que se creía que se había vuelto inmortal. Después de que el padre muere y Dios le ofrece una bendición, él le pide que perdone a su padre y que lo libere. A pesar de que lo había tratado de matar
tantas veces. En el mundo material eso sería un estrés postraumático multiplicado por muchas veces. Que el propio padre reiteradamente trate de matarlo. Eso es prácticamente lo peor que puede experimentar una persona, que su madre o su padre lo quieran matar o lo torturen. Sin embargo, él estaba tan conectado que para él no fue difícil perdonar. No solamente perdonar, sino pedir por la persona que la había torturado. Bueno, me he enrollado bastante, pero sí, te he respondido. ¿Otros comentarios o preguntas? Mira, yo quería comentar, aquí en la vida material, si una persona tiene propósitos materiales, objetivos materiales, siente un estrés, pero si no tiene propósitos, no tiene objetivos, al final acaba igual con estrés, porque no sabe qué hacer, ¿no? Y qué peor, mejor, tener o no tener, o eso también ignorancia. Tener propósitos materiales que no tenerlos. Sí, desde luego que tener un propósito material es mejor que la ignorancia. La pasión es superior a la ignorancia, aunque es también un enredo, pero esa actividad, si la persona está deprimida y todo el día durmiendo y no se mueve, es peor que la persona activa. La persona activa tiene más posibilidades de encontrar algo que la ayude a despertar, encontrarse con alguien que tenga sabiduría y que le diga, usa tu actividad con más sabiduría, no te quedes en lo superficial. Y la bondad, la virtud está por encima de la pasión. Y por encima de la bondad está la bondad pura, que es el estado de conciencia original del ser, que es lo que enseña el Bhakti Yoga. Vamos a ver. Entiendo que el estrés tiene diferentes componentes, ¿no? Puede ser un estrés psicológico, puede ser un estrés que provoca el contexto social, o sea, diferentes situaciones, ¿no? Y a veces podemos caer en la situación de estrés ya, de angustia, porque no encontramos soluciones a las cargas o a los desafíos que nos está trayendo el río de la vida, ¿no? Entonces, claro, y hay mucha gente con esa situación. Las clínicas de psiquiatría y de psicología, los profesionales de la salud mental tienen listas de espera enormes, ¿no? Hoy en día. Entonces, yo creo que hay un factor que aquí conectaríamos con la confianza. La confianza. Yo que he sido muy, que he leído, me ha gustado mucho el psiquiatra Gustav Carl Jung, ¿no? Que él cuando trató a miles y miles de pacientes, también Friedrich Viktor Frankl, ¿no? Dice que cuando hay un sentido, todo es soportable. Cuando hay un sentido y un propósito, ¿no? Y Carl Jung decía que todos sus pacientes que él había tratado a lo largo de su larga trayectoria profesional, personas adultas, decía que la causa de su depresión, de su angustia, de su estrés, en última instancia, era un problema de identidad o de pérdida de identidad espiritual. Porque él entendía, después de
toda su vida dedicado al estudio de la mente y de la conciencia y los problemas psíquicos y psicológicos y psiquiátricos del ser humano, tendría que la psique humana es muy compleja y hay un aspecto que en la vida fenoménica, en la vida cotidiana, nos preocupan las facturas que hay que pagar de esto, las facturas que de lo otro, ¿no? Infinidad de desafíos, pero no nos preguntamos sobre nuestro verdadero propósito eterno, nuestra identidad eterna o nuestra búsqueda espiritual, ¿no? Carl Jung decía que esa era la principal causa y la patología principal o única de todos sus pacientes. Sí, hace un par de meses estuve en Argentina visitando algunas de nuestras comunidades allí y en uno de los lugares donde fuimos, ¿dónde era este lugar? Era en el campo, era una finca que uno de los devotos que la lleva es médico ayurvédico. Es médico alopático, pero ha estudiado la medicina ayurvédica, que es una medicina preventiva que se enseña en los Vedas. La medicina ayurvédica, básicamente, así muy someramente, digamos que habla de 3 causas principales de la enfermedad. La ansiedad o el estrés, digamos, sería el sufrimiento mental que hace que la persona se enferme, la mala alimentación y la falta de higiene. Y busca, a través de la prevención, el disminuir o limitar la enfermedad dentro de lo que se puede en este mundo. Y entonces, en una conversación, él dio porcentajes según su experiencia médica, tanto alopática como ayurvédica, pero él da más importancia a la ayurveda, es como lo vive con mucho fervor. Es un devoto iniciado, se llama Nikunja Vihari Das. Y entonces él decía que el mayor porcentaje que hace que una persona se enferme es la falta de propósito. Él atribuía, yo ahora no recuerdo de memoria los porcentajes que dio, pero a la alimentación le daba el 10% y al propósito le daba del 40% para arriba. El Ikigai. Sí, el propósito, identidad, todo el sentido a la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivir y qué? ¿Cuál es la misión de mi vida? Entonces, esto es algo muy importante, sí. Es muy importante lo que has comentado. Entonces, si una persona que tiene ganas mucho de vivir, lo puede seguir viviendo por lo mucho que tiene muchas enfermedades. Si tiene ganas de vivir, Sí. en el sentido material, ¿no? Sí. Bueno, eso influye, se sabe que sí. Cuando la persona deja de tener ganas de vivir, muchas veces muere. No siempre, a veces le toca pagar el pato y dice, tú te quedas aquí hasta que pagues lo que te toca. A veces pasa que alguien quiere morirse y no se muere, eso ocurre también. Pero muchas veces cuando alguien ya no tiene un propósito de vida, se apaga. Es bastante común lo vemos ese fenómeno en la vida cotidiana, lo vemos. Sí, porque... Pero si una persona tiene muchas ganas de vivir, desde el punto de vista material, si su karma se lo permite, le puede ayudar a seguir viviendo. Lo que pasa que si no despierta un propósito de identidad superior, va a terminar en la frustración. O sea, yo conozco ejemplos que hay, seguro que vosotros tenéis los vuestros. Si os ponéis a analizar la vida desde esta perspectiva, desde el prisma de los Vedas y del Bhakti Yoga y de la propia experiencia de vida, es que hay ejemplos que son crudísimos,
Yo recuerdo un caso que lo he compartido, no sé si aquí lo he compartido alguna vez, pero de un matrimonio que se prometieron mutuamente que se iban a cuidar hasta el final. O sea, dijeron, si tú tienes problemas, yo te cuido, si yo tengo problemas, tú me cuidas. Bueno, mutuamente se dijeron esto. Pero como el destino dispuso las cosas, es que no pudieron, ninguno de los dos pudo completar su promesa. Uno porque se enfermó con Alzheimer, en este caso fue la mujer, y aunque quisiera no podía, porque las limitaciones del cuerpo y de la mente se lo impedían, y la otra parte porque le pasó algo tan fuerte que incluso, digamos que pudo más lo que le pasó que su fuerza moral o su visión de mantener su promesa hasta el final. Básicamente, lo que ocurrió, resumiéndolo, es que los dos eran ya mayores, en el rango de los 80 años, estaban conviviendo cuando... ¿La habéis escuchado esa historia? ¿Os suena o no? Yo Sí. no. Yo la he contado alguna vez, quizás en alguna, si me habéis escuchado alguna conferencia, la he compartido alguna vez. Cuando llegó el momento de, o sea, digamos, ya estaban en una edad avanzada y el marido en una ocasión se cayó en el baño, en el cuarto de aseo, se cayó. Y ella padecía de Alzheimer y él la estaba cuidando fiel a su promesa. Pero cuando ella entraba en el baño, no entendía lo que pasaba y se iba. Entonces, claro, ella iba ahí, él esperaba, decía, ayúdame, pero ella como tenía Alzheimer, no sabía, pues es como, no entendía lo que tenía que hacer. Eso pasó, eso lo llevó a estar varias horas ahí hasta que vino una chica que ellos le pagaban, que les ayudaba a limpiar la casa, unas horas al día les ayudaba, ya lo levantó y todo. Pero claro, como agarró frío al estar tanto tiempo en el suelo y lo tuvieron que llevar al hospital por una neumonía o por una enfermedad fuerte que contrajo en esa situación. Mientras tanto, llevaron a la señora, la llevaron temporalmente a una residencia hasta que él se recuperara. Cuando él se recuperó y volvió a la casa, ella no pudo recibirla, porque para él había sido muy fuerte, que se habían prometido mutuamente la ayuda, pero fue más fuerte el que ella no pudo, o sea, fue más fuerte la impresión que le creó que el comprender que si es que la señora tenía Alzheimer, ¿qué quieres? Pero ya él le dijo que se quede allá. Entonces hay muchas historias crudas que ilustran cómo lo que es la vida en el plano material es fuerte, es muy cruda. Y lo que dice la Bhagavad Gita no es una exageración, es la realidad de la vida mortal. Lo que hay que hacer es despertar por encima de eso. Si no despertamos no vamos a poder digerir cosas mucho menores que estas. Si despertamos, incluso cosas más tremendas que estas, como el caso que hemos dado antes de Prahlada, sí podremos digerirlas. Evidentemente no es algo artificial, es algo que viene de forma natural conforme la persona despierta a la realidad espiritual, y cada persona tiene su proceso, su camino, su ritmo también. No se puede obligar a nadie. Por ejemplo, Mario Alonso, que ahora está mucho en las redes, que era cirujano y bueno, y muy famoso, él siempre, bueno, es un clásico, ¿no? ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? Mario Alonso. Mario Alonso. Sí. María Alonso Puig. Puig, sí.
Puig. Es parecido, Sí, el Puig. parecido al San Segarra. Es muy conocido. Sí, El Mariano aunque creo Bueno, que es de me Segarra parece que era- es de Opus Dei, pero bueno, al margen. Mario Alonso. Sí. Ah, sí. Bueno, no sé seguro, pero bueno. Nunca habla de cosas así de religión. y eso. Bueno, no, pero bueno, no importa. El Opus Dei ¿El del Opus quién es? El Opus Mario Dei Alonso, es el San que Segarra. levantó la economía española finalmente en los años 70. Bueno, en fin, anyway, pero que no es un clásico, no es de él, eso es un clásico ya muy antiguo, el 90-10, ¿no? Que genera mucho estrés, el estrés psicológico, ¿no? El rumiar y el rumiar y el rumiar. Cago no es lo que me ha sucedido, es el rumiar lo que me ha sucedido lo que me está generando el estrés. Y rumio, y rumio, y rumio, ¿no? Como la vaca ahí, ¿no? Como la chicle. El 90% no es lo que sucede en la vida, sino qué haces con cómo gestionas lo que sucede en la vida. Es decir, yo entiendo que necesitamos una profilaxis mental, para empezar, ¿no? Como decía Batisantas Asbati, 100 zapatazos por la mañana primero y luego 100 escobazos. Si no tenemos esa dieta o esa profilaxis mental, se nos va a complicar más la existencia, va a ser más difícil gestionar la vida. O sea, el problema no está fuera, dice ella María Alonso, que no es suyo, pero bueno, él habla mucho sobre esto en sus conferencias, ¿no? El problema no está fuera, sino que el problema está dentro de ti en qué haces con lo que sucede. Lo que está fuera es simplemente el 10% del problema. El 90% del problema lo tiene uno en la mente, de cómo gestiona solamente ese 10% de lo que está sucediendo. Estaba buscando unas notas de antes. Y por lo tanto, yo voy al punto ese, ¿no? Es necesario que el ser humano, porque tenemos, como decía Krishnamurti, el desorden psicológico del ser humano desde Atapuerca. O sea, el ser humano, por defecto, por eso estamos en este mundo material, si no estaríamos en los planetas celestiales o en el mundo trascendental, es que tenemos unos patrones o unas enfermedades, que Krishnamurti decía, el desorden psicológico, ¿no? Entonces, es que es necesario tomar una medicina para ese desorden, ¿no? Y no me refiero a una medicina de la industria farmacéutica, me refiero a una medicina espiritual y no sabemos cuál es la mejor medicina de todo, ¿no? Yo trabajé muchos años con mantras y con asanas y con esto y con aquello y terapias de esto y terapias y la alotrópica y ¿no? Y finalmente llegas a entender cuál es esta es la mejor medicina, ¿no? Esta es la mejor medicina, ¿no? La mejor profilaxis, ¿no? Para la mente. Yo he tratado muchas, ninguna me ha funcionado como esta. Antes de conocer Hare Krishna, conocí otras historias y otras terapias, ¿no? Y otros trabajos que sí, que pueden ser buenos. Trabajas con la energía, en el yoga, trabajas con muchos, ¿no? Aspectos psicológicos, bien, ok. Pero la medicina del Mahamantra, por algo es el Maha, es la mejor medicina para una profilaxis mental. Por lo tanto, nos va a ayudar, por lo menos, y yo lo estoy viendo en mi entorno, y quien practica, que puede gestionar mejor su vida. No con eso es que los problemas desaparecen, ¿no? Porque tenemos que pagar nuestras deudas, igual que recibir nuestros premios por nuestro karma y demás, ¿no? Pero que la profilaxis mental creo que es obligatoria, ¿no? Para una vida digna, ¿no? Sí. Y una vida digna, como decía Scott Peck, una vida digna significa disciplina y dedicación. Sin disciplina y dedicación no puede haber una vida digna. Bien, muy bien. Muy buena reflexión. También puedo... A ver, un momento, a ver si
si Marina, Mar o Inma tienen, como es la primera vez que vienen a un foro así de digamos, tratando un tema desde el prisma del Bhakti Yoga, pues si quieren preguntar algo. Sí, a lo mejor nacemos en esta vida con un propósito, como antes has dicho, y a lo mejor hemos vivido otras vidas con otros propósitos y tenemos que nacer de nuevo para sanar, por decirlo así. ¿Eso es correcto? Sí, ciertamente. Tenemos que pasarlo por narices, queramos lo que queramos. Por ejemplo, Sí. el que no encuentra el trabajo, ese, ha nacido para no encontrar ese trabajo. Sí, ciertamente, claro que el sanar, digamos, si aprendemos de ello, entonces podemos sanar de verdad. Pero la tendencia muchas veces podemos, digamos, que pagar lo que debemos, Por decirlo así. pero luego volvemos a hacer, o digamos que se convierte en un círculo vicioso, Sí. o coloquialmente hablando, en el cuento de nunca acabar, porque pagas una cosa, pero luego te creas otras deudas, a veces ocurre. Claro. En la vida, como pasan cosas, hay mucho roce entre los humanos, pues que a lo mejor si soluciono una cosa pago, pero ya he hecho otra cosa que me hace volver a la siguiente vida a seguir pagando. Y digo, bueno, aquí cuando se acaba, Es como una rueda ¿cuándo interminable. termino de pagar esto? Pero claro, si sigo, es como las tarjetas de crédito hoy en día. Es un engañabobos, porque compras con dinero que no tienes. El mundo se mueve con dinero que no existe, que lo imprimen. Entonces, ¿dónde va a terminar? Al final, en algún sitio se estrella. Y si no se estrella, pues montan una guerra porque es una forma ya de estrellarlo para recomponer la economía de nuevo y reconstruir, destruimos todo y reconstruimos y la economía sigue funcionando. Es de locos, pero es lo que ocurre en muchos lugares del mundo. En las altas esferas. Entonces, claro, sí, es para sanar, pero para sanar de verdad hay que ir a la raíz. Y hay que vivir desde el ser eterno. Y es importante despertar. Si no despertamos, pues va a ser más de lo mismo. Vida tras vida tras vida. Y no siempre hay vidas que pueden ser peores. A veces nos quejamos, pero miremos a los que están peores que nosotros. Yo a veces pienso cuando hacemos días de ayuno dentro de la práctica del Bhakti Yoga, a veces hay algunos días que ayunamos. O ayunamos una parte del día, o de un tipo de alimentos, etc. Cuando hago el ayuno, y a lo mejor el estómago o el paladar se queja, yo le digo, pero un poco casi en honor a los que no tienen que comer. Casi. O sea, ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo si hay gente que para tener una comida al día las pasan canutas? Y nosotros, ¿de qué nos quejamos? O sea, a veces somos muy... estamos muy desubicados muchas veces. Y bueno, también es un poco el sistema que nos engaña y nos enseña a pensar así, que a valorar poco y agradecer poco lo mucho que recibimos, incluso en el plano material. Sí. Esa es una palabra mágica, el agradecimiento. ¿Algo, no? No, gracias. ¿Alguna cosa? Una cosita, pues, bueno, interesante un poco la filosofía esta de, estoy aquí porque me han invitado, pero bueno, me resuenan algunas cosas, me identifico también. Creo que esto del canto, bueno, es como una meditación, así como con el ojo abierto. Y bueno, lo del propósito, el estar conectado, creo que es lo básico para que tú te sientas bien. Y a partir de ahí,
en la vida. Y esto no siempre se consigue. Entonces, pues creo que es un estilo, una manera de llegar ahí, igual que creo que hay muchas vías para llegar a un sitio. Entonces, bueno, me identifico con eso que has dicho, que el tema a lo mejor como, no sé si tiene un contenido como muy espiritual o esto es más energético, el tema de, ¿cómo le llamáis? Bueno, es espiritual, Bhakti yoga. Bhakti yoga. es espiritual, pero también energético en el sentido que te conecta con una energía superior. Eso, pero no con algo de, que no es como algo de imagen, como algo así No. religioso. O sea, es de espiritualidad pura. Pura, sí. Me parece bastante interesante, sí. Luego os puedo, yo tengo algún librillo por ahí, os puedo obsequiar a los que venís por primera vez. Bueno, tengo libros para todos, o sea que el que... Yo el librito ese lo tengo, me lo regaló hace ¿Sois tiempo. amigas? Y tengo que Bueno, confesar, nos conocemos desde... nos encontramos ahí en el pueblo, somos, vivimos en el Ejido. En el Ejido, Sí, así. y ella me invitó ayer por WhatsApp, entonces bueno, no Se sé. dedica también, ¿no?, algo parecido al yoga también, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga, entonces claro, yo me dedico a ayudar a personas, claro. Entonces estoy muy conectada en el sufrimiento. Ajá. Y también me he visto en el sufrimiento, que sin propósito muchos años. Sí, claro, entonces conoces también a Carl Jung, también conoces, ¿no? Claro, sí, todo lo que acompaña, bueno, este chico que no sé quién, pues sí, todo, y muchas de las cosas que la he leído, o sea que ha sido como un repasar también. Ajá. Sí, todo lo del tema del estrés, el disestrés, que es el estrés sano. Sí, un poco, al final como que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Muy bien. Pero nada, muy interesante. Y Elena me regaló un librito hace tiempo que venía plastificado y tengo que reconocer que no lo he abierto ni lo he leído. Pero ya funciona, ¿sabes? Este libro es mágico. Está con el- No le abres. Está con el No lo he plástico. leído ni siquiera. ¿Está con el Tengo plástico una todavía o foto. qué? Con el plástico. No, se lo llegué a quitar y lo abrí, pero no llegué a empezar a leerlo. Este mismo. Ese no era O más grande. Era el mismo formato, igual idéntico. ¿Este o el grande? No, No, ese pequeñito, y me lo dio plastificado y todo. O sea, tuve el detalle de regalarlo. Bueno, gracias a ella estoy aquí. Yo te voy a regalar uno que te va a ayudar cuando leas este a entenderlo mejor. ¿Vale? Que es un poco introductorio, porque este tiene miga, ¿eh? No, Por eso que digo. Yo quería preguntar, porque habéis tocado el tema de esta pareja, ¿no?, que al final se enfadó el marido y ya no quiere ver su mujer, ¿no? ya partieron los dos. Ya eran Sí, no, pero ahí yo creo que también está tocando el tema de lo que toca también Bhakti Yoga, hablando de nuestro cuerpo sutil, ¿no?, de ego, que tan grande ego, ¿no?, que no ha visto la enfermedad de la mujer, ha estado muy apegado a lo que él quería, ¿no? Que en este libro también pasa eso, que decimos que amamos a la persona, después esta persona tiene alguna desgracia y desaparecemos. Por ejemplo, le amputan la persona y ya no quiero este novio, porque yo tenía planificación y claro, Bhakti, lo que, si usted puede comentar un poco, pues realmente enseña a nosotros cómo amar verdaderamente, qué es amor de verdad, porque por lo que yo me di cuenta, que yo pensaba que soy capaz de amar, pero al final pues veo que mi amor pues es siempre con alguna ventaja que quiero para mí también. Tú a mí esto y yo a ti entonces esto, que es muy difícil de amar desinteresadamente. Efectivamente, es que el mundo material es muy difícil, a menos que despertemos completamente a la espiritualidad pura de la que hablábamos antes. Amar sin esperar nada a cambio es muy difícil. En el caso, yo lo vi eso visitando a mis padres. Yo estaba en el templo, porque me fui muy tempranito, pero en los últimos años, ellos ya partieron de este mundo. En los últimos años, mi madre tuvo un brote de demencia que luego se le quitó, de alguna, no sé, pero pérdida de memoria, hasta el punto de no reconocer a mi padre. Y mi padre para él era muy duro, o sea,
fue el mes o los 3 meses que duró, aunque eran una pareja que estuvieron unidos prácticamente hasta el final, pero ese periodo se le hizo muy cuesta arriba a él, porque no podía entender cómo no le conocía. Cómo de repente ya era un extraño. La mujer con la que había estado toda la vida, habían celebrado las bodas 50 años, que son de plata De oro. o oro. Sí, habían celebrado ya los 50 años. Iban de camino de celebrar los 60 años de casados. No llegaron porque fallecieron antes, pero y no le reconocía. Luego se curó por el Krishna, el karma, como fuera, y ya estaba más tranquilo. Pero eso a veces ocurre, que se dan situaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque el amor material, finalmente, por muy noble que sea, siempre está teñido por las limitaciones del mundo de la materia. Pero ¿cómo conseguir amor espiritual? ¿Cómo conseguir ese amor espiritual? Por eso cantamos Hare Krishna y practicamos Bhakti Yoga, para conectarnos con Krishna y que todo el amor que repartamos que venga desde la fuente. La fuente es Dios. Y ahí ya puede, ya digamos, el flujo puede ser incondicional porque viene del ilimitado. Pero mientras no conectemos con el ilimitado, siempre va a haber limitaciones por nuestra parte. Por el ego, ¿no? El ego no está siempre cortando. Ya pregunto. Hablamos del amor, ya mucho preguntas. ¿Puedo un comentario? A ver, Marina y tú y ahí... Sí. Cuando uno refiere a una persona solamente con el cuerpo material, hablando de tus padres, entonces cuesta entender, porque es el mismo cuerpo que recordaba y ahora el cuerpo no recuerda, ¿no? Entonces no entra. Pero cuando tú entiendes que principalmente la persona, bueno, el alma y luego el cuerpo, entonces este cambio se ha sufrido el alma, el cuerpo es lo mismo, pero es el alma que ha sufrido. Entonces ahí sí, de esta forma sí llega, tú entiendes. O sea que eso demuestra que pues, la persona, aparte del cuerpo, tiene una mentalidad que es alma, es el Sí. Sí, bueno, está el alma eterna, pero en medio entre el alma eterna y el cuerpo físico también hay un cuerpo sutil. Sí. Donde está la mente, el intelecto, el ego material, que es un cuerpo intermedio, digamos, Ahora. y con el cual el alma eterna viaja al siguiente cuerpo, según el tipo de mentalidad que desarrolle a lo largo de la vida. Pero tampoco está bien amar solo dando, aunque no quiera esperar nada, también está bien recibir, porque solamente dar, al final tampoco es amor eso. Sí, ¿verdad? correcto, sí. Sí, puede no ser saludable, claro. Saludable, tiene que haber... dando y no recibiendo nunca. A veces pasa también eso, que la gente da demasiado o alguien da demasiado y nunca recibe nada, y entonces eso tampoco es amarse a uno. Sí, claro, también el recibir puede hacerse también como un acto de amor al otro, Sí. aceptando lo que te ofrece, Sí, o puedo hacerlo con egoísmo. Porque, ya. o sea, en el mundo material a veces Sí. se pueden mezclar las dos, Sí. pero se trata, para llegar a ese estado de pureza total, no es artificial, hay que despertar al ser y eso es un camino. Es un camino y cada alma tiene que seguir su Claro. práctica, ir creciendo y ojalá que lleguemos en esta vida, que así sea.